Vamos con la parte final de un ensayo, que son las famosas conclusiones o también llamada la conclusión. Bueno, para poder redactar la conclusión es muy sencillo. Puedes elegir dos maneras. La primera es poner un subtítulo que diga conclusión. Entonces, si pones un subtítulo que se llama conclusión al final de tu ensayo, debes de redactar esa conclusión en un párrafo de por lo menos de 5 a 10 renglones dependiendo de la extensión del trabajo. Hay trabajos como las tesinas y las tesis que van de las 50 a las 100 cuartillas para el caso de licenciatura, para maestría 200 cuartillas y para doctorado 300 cuartillas. Obviamente, bueno, esos son casos más especiales. En el caso de un ensayo, es recomendable, bueno, hacer una conclusión general en un párrafo, precisamente de esa extensión que les acabo de mencionar, siempre poniéndolo al final del ensayo y con ese subtítulo que se llama conclusión. Entonces, como les decía, bueno, esta es mi conclusión. Esta conclusión entonces va en la parte final del ensayo. Final del ensayo. Una conclusión nunca puede ir al principio. Como les decía, si vas a poner entonces el subtítulo de conclusión, debe de ser en un solo párrafo. Por lo tanto, bueno, esta es la conclusión que redacté a partir de haber leído el documento de Paola Minerva Sansores Castro. Bueno, dice, los micromachismos son un conjunto de acciones que las personas han normalizado a través de los años. Hablar de los micromachismos es hablar también de dos realidades. La primera advierte el hecho de que el movimiento feminista en la ola actual es precisamente un movimiento que pone en evidencia ciertas cosas que en el pasado reciente no se habían detectado o bien se habían invisibilizado. Por otra parte, es necesario exponerlos dentro de la sociedad para que las prácticas machistas se vayan erradicando poco a poco. Eso es cuando hemos llegado a una sola conclusión. Esa parte es muy importante porque dice al lector o a la lectora qué es lo que la persona que escribió el ensayo aprendió del tema y cuáles fueron sus puntos fuertes, pero se tiene que redactar de forma concisa. En el caso de que hayas llegado a varias conclusiones, entonces se ponen en forma de lista, y si estás trabajando en Word o en algún procesador de texto puedes utilizar viñetas. Las viñetas son los pequeños puntitos que te forman una lista para poder llegar entonces a las conclusiones. Por lo menos deben de ser 2 o hasta las que llegues, para que puedas poner entonces un subtítulo que se llama conclusiones y entonces poner la lista de los aprendizajes que tuviste. Ok, entonces vamos a redactar lo que son las conclusiones. En este caso, miren, en inicio aquí aparecen estos simbolitos que se llaman viñetas. Si yo le doy clic entonces a una viñeta, aparece un puntito en la cual yo puedo poner entonces mi primera conclusión. Mi conclusión ya la tengo hecha, y entonces la primera conclusión, después de haber leído el documento de Paola Minerva Sansores Castro en el 2018, es que los micromachismos son un conjunto de acciones que las personas han normalizado a través de los años. Es lo primero que concluyo. Si yo le doy Enter, me va a aparecer entonces otro puntito, y es entonces cuando puedo poner otra conclusión. En mi segunda conclusión entonces digo que los micromachismos es hablar también de dos realidades. La primera advierte el hecho de que el movimiento feminista en la ola actual es precisamente un movimiento que pone en evidencia ciertas cosas que en el pasado reciente no se habían detectado o bien se habían invisibilizado. Siempre termino entonces mi conclusión con un punto y aparte, y ahora pongo el tercer puntito. Como tercer puntito entonces pongo que por otra parte es necesario exponerlos, o sea los micromachismos, dentro de la sociedad para que las prácticas machistas se vayan erradicando poco a poco. Entonces, si se fijan, si llego a varias conclusiones, las puedo poner en forma de lista utilizando viñetas. Es bien importante que si estás contestando en Google Forms, verifiques si te deja ponerle Enter para poder saltar y poner varias conclusiones. Si no es así, bueno, entonces te recomiendo que lo redactes en forma de conclusión. Ojo, tanto para la conclusión como para las conclusiones se redactan con tus propias palabras. No se vale citar al autor o de las fuentes que revisaste. Y es bien importante que las escribas de una forma muy concreta y sobre todo con un sentido muy particular, o sea, el contenido de tu ensayo. En el caso de las famosas fuentes, existen dos que podemos utilizar para un ensayo o para trabajos más grandes. Las primeras son las fuentes bibliográficas. Las fuentes bibliográficas, como su nombre lo dice, son fuentes en papel, o sea, de los libros. De seguro escucharon o vieron esta tremenda discusión que hubo entre una maestra y unos ignorantes que se dicen estudiantes. Se habla en términos de derecho que nosotros
no es el estudio de nuestra materia, entonces no estamos relacionados con sus términos, pues. A ver, ¿la palabra fuente es nueva? ¿Es una palabra jurídica? Pues para mí sí, o sea, yo no lo relaciono como que es algo que se adquiere. A ver, Igual cuando yo les pido en un trabajo que me pongan las fuentes bibliográficas, ¿qué significa? Pues nada, no entendemos nada y batallamos para buscar la tarea, que es lo que le hemos venido diciendo desde que empezamos, pero usted no empatiza absolutamente para nada con nosotros, maestro. Y realmente hemos hecho la tarea como... Lo que pasa es que hay cosas, si tienen cosas atrasadas, un maestro de nivel profesional no se puede regresar a la primaria. En la primaria no dan derecho, maestra, entonces tampoco hay que caer en lo absurdo, tampoco hay que caer en lo absurdo, maestra. En la primaria no dan derecho. Entonces ya no se tiene que regresar a la primaria. Entonces tampoco nos titule de ignorantes, maestra. No, es que la palabra fuente no es una palabra jurídica. Es Profe, una palabra que significa origen. Estos estudiantes, los cuales, bueno, sobra decir que tuvieron una magra formación en metodología de la investigación o posiblemente nula, o también es que les pasó de noche la materia, está evidenciando entonces uno de los grandes problemas del sistema educativo mexicano, tanto de una parte como de la otra. Llegar a la carrera y no saber qué es una fuente bibliográfica y no tener una mínima intuición de lo que es, entonces no es posible que llegues a ese nivel sin saberlo. Es por eso que necesitas saber por qué se llama fuente bibliográfica. Para dilucidar entonces el significado, bueno, simplemente es muy sencillo. Una fuente bibliográfica es un libro el cual consultaste, del cual sacaste información y entonces la citaste dentro de tu ensayo para hacerlo mucho más rico. Bueno, ya que vieron eso, es importante saber entonces qué es una fuente bibliográfica. Una fuente bibliográfica es esto. Es un libro. Si vas a poner una fuente electrónica, entonces es una linkografía. Literalmente le llamaron linkografía porque tiene un link y ese link te refiere a un espacio de internet. En este caso, les voy a enseñar cómo se redactan tanto las bibliografías como las linkografías. En el caso entonces de las fuentes, tanto de la bibliografía como de la linkografía, se pone entonces en el colofón del ensayo. Esto quiere decir que ya pasó el inicio, el desarrollo y la conclusión. En una parte entonces hasta abajo, luego después de la conclusión, siguen entonces las fuentes. Como ya les mencionaba entonces, voy a tomar este libro de colección pedagógica para poner el ejemplo de cómo quedaría una fuente bibliográfica. En el caso de este libro, entonces, el autor se llama Bogdan Jodorowsky. Por lo tanto, en la ficha bibliográfica, dentro del área de bibliografía, dentro de tu ensayo, quedaría de la siguiente forma. Jodorowsky, que es el primer apellido, coma, B, grande, porque él es el autor y se llama Bogdan, pero acuérdense que solamente podemos poner la primera inicial seguida de un punto. Después ponemos el título de su libro que se llama Colección Pedagógica. Añadimos un punto más, el lugar donde se hizo el libro, que en este caso es México, 2 puntos para el editorial y entonces ponemos el nombre de la editorial. En este caso el libro está editado por Grijalbo, seguido entonces de un punto, y ese es todo el show con las fuentes bibliográficas. Ahora sí, entonces, como les decía, es bien importante que su bibliografía y sus linkografías estén al final. En este caso, si se fijan, bueno, aquí ya terminé lo que son mis conclusiones y entonces ahora sí pongo la palabra bibliografía. Entonces, bueno, aquí la pongo en amarillo para que la puedan diferenciar. Como les decía entonces, se pone el primer apellido seguido de una coma con la primera inicial. Acuérdense que el tipo se llama Bogdan y entonces por eso nada más ponemos B, punto. El año, entre paréntesis. ¿Cómo se llama entonces su libro? El lugar donde se hizo el libro y finalmente la editorial. Entonces es muy importante que diferencien las fuentes bibliográficas de las linkografías. En el caso entonces de las linkografías, tenemos que la autora se llama Paola Minerva Sansores Castro, por lo tanto solamente ponemos el primer apellido, seguido de la primera inicial y
Ahora sí, la fecha entre paréntesis, encerrada, con un puntito al final, cómo se llama su texto, obtenido de qué página. Y ahora sí, como las linkografías no llevan editorial, entonces se pone el link del cual extrajeron la información y así quedaría entonces su bibliografía y su linkografía. Entonces, esto es una fuente bibliográfica y esto es una fuente digital. Es muy importante entonces que las diferencien para que no las vayan a confundir y precisamente no queden como las personitas del video que ya están estudiando la carrera y parece que nunca habían abierto un libro en su vida.